Ahora sí, al otro lado del teléfono está Alfredo Saconeta, a quien le pedimos mil disculpas y gracias por su tolerancia. Él es experto en el tema minería, analista. Alfredo, gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto para mí poder encontrarme con ustedes. Un saludo cordial para ti y otro saludo para Gladys. Es grato siempre verlos y, bueno, saber que están bien, ¿no? Gladys, estamos con Alfredo. Gracias. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Siempre es un placer y más hablar de minería, que es lo que más nos atrae, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Alfredo, las cotizaciones de los minerales han estado pasando una etapa extraordinaria. Hemos llegado a cotizaciones que han alcanzado hasta los $20 en el caso de la libra fina de estaño, en el caso del oro, la plata. Pero esto no se ha mantenido, sino más bien ha ido descendiendo. Y hoy estamos nuevamente bajando en las cotizaciones al extremo de que el estaño ahora vuelve a la cotización de $11 la libra fina. ¿Cómo estás viendo este tema de las cotizaciones y de qué manera ha aprovechado el país estas altas cotizaciones en el mercado internacional? Efectivamente, Nicolás, el estaño nos ha dado muchas sorpresas en lo que es este año, porque ya desde el mes de marzo la cotización se había disparado primero a $19, un precio nunca antes visto, y los primeros días de abril había bordeado los $20, ¿no? Y como te reitero, este promedio de cotizaciones nunca antes se había registrado. El precio más alto que se había logrado en promedio se había registrado el año 2011 con una cotización de 11.98, casi $12 la libra fina. Y bueno, llamaba por demás la atención y fue motivo de alegría en varios centros mineros, entre cooperativistas, pero también en el sector estatal. Recordemos que Huanuni y Colquiri, que son operaciones que están vinculadas a la explotación de estaño, vieron esto con mucha algarabía. Sin embargo, la sorpresa se dio cuando a finales de abril, principios de mayo y consolidado y en junio, las cotizaciones cayeron nuevamente drásticamente, primero a $15, que por demás seguía siendo un precio expectable, pero ya en las últimas semanas estas han caído, como tú lo señalabas, a los $10, $11, la cotización de la libra fina, y este hecho llama la atención porque, como tú lo señalas, esa temporada de precios altos, ¿de qué forma se aprovechó? No se conocen hechos concretos más que lo que sería la regalía, que es un pago periódico que se hace por la explotación de nuestros recursos, y en algunos casos posiblemente habría que ver los consolidados que tienen estas empresas estatales con lo que fue su labor en la gestión pasada, en el 2021, para ver cuánto de utilidades ha reportado esto, ¿no? Ahora, semanas antes yo estuve por un trabajo de investigación justamente en Colquiri y había un hecho que me llamaba la atención. Cuando conversaba por el tema de información con ellos, me decían que el punto de equilibrio, particularmente en Colquiri, estaría oscilando en los $12 la libra fina. ¿Qué implica esto, no? Si de ser real el dato, es que en este momento, con esta cotización, estarían entrando en pérdida, particularmente Sí, Colquiri. sí. Ahora, ¿por qué me llamaba la atención? Porque hasta hace 6 años atrás, el punto de equilibrio en las operaciones de Colquiri era de $6.5 la libra fina, el punto de equilibrio. Y si es que está subido a 12, realmente hay malos aspectos de administración que solamente hubiesen ocasionado el encarecimiento de estos costos, ¿no? Entonces, son hechos que llaman la atención y esto sería una señal de que en este momento no se está aprovechando la coyuntura. Claro, pero Alfredo, Gladys. perdón, si así de caro está, se ha encarecido esto que tú nos estás explicando, no sé si será factible que esto se pueda a ir vendiendo, o sea, ¿se adquirirá o no este producto con esos precios? Es un buen punto que tú señalas esto, Gladys, porque hay una dificultad. O sea, todo este escenario de caída de precios afecta de forma considerable a las actividades mineras estatales, porque recordemos que el precio que se establece de la comercialización se establece por cierto periodo. O sea, puede ser que la cotización el día de hoy esté en $15, ¿no? Y yo te vendo esto a la metalúrgica Vinto.
pero puede ser que el precio de acá 5 días descienda a $11. Entonces ya hay una diferencia de $4. ¿Quién cubre esos $4? Pierde Wanuni, pierde Vinto, van a una negociación. ¿Y por qué es esta observación, digamos, no? Porque el año 2008, la metalúrgica Vinto, posterior a su reversión, había atravesado un factor complicado porque el precio había disminuido considerablemente en cuestión de meses y habían comprado un volumen de estaño, ¿no? A finales del 2008 de Wanuni, pero el precio había caído tanto que el 2009, cuando tenían que honrar la deuda, había una pérdida aproximada de casi $6 millones por esta variación de precio, ¿no? Y hago mención a este antecedente porque recordemos que pese a este escenario de buenos precios, Nicolás, Gladys y a los oyentes, recordemos que a lo que Vinto estaba arrastrando hasta casi mediados del 2021 era una deuda millonaria que sobrepasaba los $83 millones, ¿no? Ya justamente por estas deudas que tenían con Colquiri y con Wanuni. Entonces, este es otro referente para decir que esta coyuntura de buenos precios no está siendo bien aprovechada por parte de las empresas estatales, por parte de la administración de nuestras empresas estatales, y hay pérdidas, ¿no? Y siempre llaman los hechos cuando hay estas deudas millonarias entre empresas, cuando entendemos que todas, bajo tuición de la Comibol, debían trabajar de una forma sincronizada y hacer su planificación. Desconozco con qué precio se hizo la planificación de este año para las empresas de Colquiri y Wanuni y Vinto, pero esperemos que no haya sido con una cifra muy alegre en el tema de precios, que haya superado los $12, poniéndolo como promedio, porque si fuera así, en este momento con las cotizaciones que han descendido a $11, estaríamos ya en un tema de pérdida. Recordemos, Nicolás, lo que pasó años atrás cuando habían perfilado el presupuesto general del Estado con un precio del barril elevado y este cayó drásticamente. Esto obligó a hacer muchas reformas, ¿no? Y sobre la actual crisis que se tiene y que ya se va sintiendo en el aspecto económico, creo que sería una mala señal que tendría efectos negativos en nuestro país. Se podría generar pérdidas. Sí, las pérdidas de hecho ya existen. Lo malo, Gladys, es que cuando hay estas pérdidas y hay precios altos, estos precios altos ayudan a disimular la mala administración, la ineficiencia que se tiene en la planificación de las empresas estatales y obviamente ya nadie habla de deudas. Recordemos que hasta el pasado año hubo incluso una movilización, algo sui generis, donde Colquiri, mineros de Colquiri y mineros de Wanuni tomaron pacíficamente en señal de protesta las instalaciones de Vinto exigiendo el pago, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente su flujo de caja de estas empresas no tenía los recursos necesarios y exigían que Vinto honre sus deudas para que puedan sanear su economía. Entonces, esto realmente nunca antes se había visto, pero eso ya es un reflejo de desesperación cuando ocurren este tipo de incidentes y obviamente necesitan el dinero para poder seguir generando el movimiento en la empresa. Pero Vinto no estaba en posibilidades tampoco de honrar la deuda. Entonces, todos vivimos de la bonanza cuando hay precios altos alegremente y lo que se apunta incluso para superar esta fase, que es otro problema, cuando hay precios bajos, cuando caen los precios por esa dependencia que tenemos del comportamiento del mercado internacional, entonces lo que se quiere hacer en este momento es incrementar los volúmenes de producción. ¿Para qué? Para que compensar con volumen lo que vendría a ser el valor que se tendría que generar por esto. Pero el desmedro y el problema viene a esto es que no se habla de lo que se estaría haciendo en labores de prospección y exploración para alargar la vida útil de estos yacimientos. ¿Qué implica esto? Que si tú no haces esto, lo que puedes hacer es que lo que tendrías que haber consumido, lo que tendrías que haber operado en, digamos, 20 años, puede ser que los reduzcas a 15, a 10 años, porque no estás renovando la vida útil de ese yacimiento. Entonces, hay muchos riesgos cuando caen los precios y Bolivia no industrializa sus minerales, no le da valor agregado y lo que hacemos es vivir de lo que producimos y exportamos netamente. Estamos conversando con Alfredo Saconeta, experto en minería. Alfredo, dos preguntitas. A ver, lo primero, lo que tú dijiste. Raro, me parece rarísimo que el costo de producción del estaño de $6 se haya disparado a 12.
En Wanuni en algún momento se decía que los costos de operación estaban por los $8, pero si ahora se han disparado a 12, me parece rarísimo, algo ha pasado. Y en otro tema, ¿Vinto ya pagó todas sus deudas, Alfredo? Mira, hasta donde tenemos conocimiento, Vinto no ha honrado aún toda la totalidad de sus deudas. Y otro hecho que llama la atención es que hace 2 semanas, por una denuncia que hizo un parlamentario de oposición sobre el tema del horno Ausmel, la gerencia hizo una conferencia para desmentir este hecho. Sin embargo, en esa conferencia también señalaban que ya se estaba honrando las deudas que se tenían con Colquiri, con BIN, con Wanuni y con las cooperativas. Y lo raro fue que a la media hora de haber realizado esta conferencia de prensa, el sindicato sacó un pronunciamiento sin dar mucho detalle, pero pedía la destitución del gerente porque la situación de la empresa no era como él lo hubiese retratado. Entonces, si tomas en cuenta estas señales, quiere decir que algo no está funcionando bien, ¿no? Ahora, el encarecimiento de estos costos del punto de operación, Nicolás, puede ser evidente porque nosotros como país que no industrializa ni produce estos insumos básicos que se requieren para la minería, desde aspectos como la dinamita, reactivos químicos y otros que se utilizan dentro de esto, el tema de maquinaria y equipo que se requiere, como no industrializamos ni producimos esto, entonces nosotros importamos. Y obviamente estos costos por este boom del ciclo minero que se ha dado a nivel mundial, donde la demanda de minerales críticos y otros ha encarecido estos precios, obviamente encarece también este tipo de equipos, reactivos y otros, ¿no? Que es componentes que se requieren para la minería. Entonces, obviamente, necesitamos importar a mayor costo y esto repercute y encarece los costos de producción. Pero creo que nunca se ha pensado en optimizar, hacer una tarea de planificación desde la Comibol que permita hacer más amigables estos costos y adecuarlos más a nuestra realidad, ¿no? Estamos conversando con Alfredo Saconeta. Alfredo, Perdón, Nico, se cortó un momento la señal. Dale, dale. sí, a ver, Alfredo, ¿nos escuchas, no? Sí, sí, perfectamente. Alfredo, ¿cómo están las empresas estatales? Lo ideal sería que a precios altos mayor producción. No sé si lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, tendría que haber sido así. Pero en el caso de Wanuni, no sé, en el caso de Colquiri y otros distritos todavía en manos de la Corporación Minera de Bolivia, no sé si están, si tienen superávit, son rentables o cómo está la figura de estas empresas de la minería estatal, querido Alfredo. Bien, lo que se conoce es poco con respecto a las utilidades, ¿no? Los reportes que constantemente te dan ellos o anualmente, que te brindan la información, hace mención de que hay un margen de utilidad y estos se destinan al bono Juancito Pinto, ¿no? Sin embargo, hay proyectos que se están encarando en ambos casos que en algunos casos están en desarrollo, como el caso de Colquiri, donde requiere la propia inversión de la misma empresa para alargar o mejorar las condiciones. Ahí están instalando una nueva planta en este momento en Colquiri, pero hay otros proyectos que se han desarrollado con parte de estas utilidades que generan las empresas, pero también con parte de lo que es el grueso, la inversión estatal. En el caso de Wanuni se instaló, por ejemplo, un ingenio, pero un ingenio instalado ya el año 2015. Y ese ingenio no ha entrado en funcionamiento hasta ahora, ¿no? Ya hace 7 años y hasta el momento sigue parado Lucianita, pero además pensado en incrementar la capacidad de tratamiento de la empresa. Pero cuando instalan el ingenio en el 2015 se dan cuenta que no tenían agua, que no tenían electricidad, y que no tenían el dique de colas para poder tratarlo. Entonces dice, hay que complementar esto y hay que construir todo esto. Bueno, se avanzó en todo eso, pero el ingenio sigue sin operar. La empresa china Big Star que instaló esto sigue haciendo ajustes al momento. En la visita que hice a este ingenio semanas atrás, justamente podía evidenciar que está parado, ¿no? Y que no ha arrancado. Y la pregunta que sigue rondando en todo esto es, si es que en este momento Wanuni tiene la capacidad de alimentación de carga de estaño para que sea tratado en el ingenio y que ésta no afecte a la proyección de la vida útil del Pozo Coni, que es de donde se saca el estaño, ¿no? Ahora,
De este proyecto mal planificado, obviamente se percute lo que está sucediendo en Vinto. Vinto también hizo la inversión con parte de sus utilidades para la instalación del horno Ausmelt con una capacidad de 18,000 toneladas, ¿no? Pero en este momento lo que Vinto va procesando en el horno Ausmelt, en promedio no supera lo que viene a ser las 12,000 toneladas, ¿no? Wow. Con variaciones menos, un poco más, pero la producción del 2021 de Vinto alcanzó a 12,043 toneladas. Entonces tú dices, estamos lejos de esa proyección de las 18,000 toneladas con la que fue pensada este horno, porque claro, en algún momento se proyectó lo de Huanuni y Huanuni era el justificativo para que se proyecte estas dimensiones en el horno de Vinto. Pero si falla Vinto, si falla Colquiri, obviamente por inercia va a fallar también Vinto, ¿no? Pero además yo no sé cómo se planificó esta dimensión del horno Ausmelt, porque la producción nacional en este momento de estaño, Nicolás, está bordeando en un promedio casi de 14,000 a 15,000 toneladas. Todo lo que producimos en estaño en Bolivia. O sea, ni con todo el estaño producido en Bolivia, en este momento el horno Ausmelt podría entrar a plena capacidad. ¿Por qué? Porque el gobierno en los últimos 15 años se ha descuidado completamente de lo que es la labor de prospección, exploración y generación de nuevos proyectos mineros, particularmente en el tema del estaño en este caso, que permitan ser fuentes de alimentación para este proyecto del Ausmelt, donde se ha invertido casi 40 millones de dólares y, bueno, hasta el momento no está dando los réditos necesarios, ¿no? Y además considerando que la capacidad de Vinto en este momento sumado lo que es el proyecto Ausmelt, el horno Ausmelt, y sumado lo que es la vieja línea de transmisión que tienen ahí, casi tendrías para una capacidad de 30,000 toneladas, ¿no? En tratamiento. Pero estamos muy lejos de esas cifras y obviamente hay un agotamiento en la producción de estaño y no solo en Bolivia, sino se registra esto en operaciones tanto de Brasil, tanto de Perú, en Malasia y en otros lugares donde el estaño ya ha entrado en una franca estancamiento en sus niveles de producción. Y es esto justamente, Nico, lo que ha motivado en algún momento que se disparen los precios hasta esos $20. Entonces, si no tenemos una lectura de todo lo que está pasando en este contexto mundial con la demanda de estos minerales y lo sabemos aprovechar como país, seguiremos dando vueltas en esta dependencia de los precios, que si bajan los precios nos afecta, se genera despidos y hay incertidumbre, y si suben los precios nos olvidamos de los problemas, no atendemos ni con nuevos proyectos, ni renovando, ni alargando con labores de geología los actuales yacimientos, y obviamente seguimos viviendo de esa mentalidad rentista de solamente recaudar regalías o utilidades. Estamos conversando con Alfredo Saconeta. Alfredo, tú lo has dicho, al parecer en la minería tradicional, con los minerales tradicionales, no hemos cambiado mucho la figura en estos últimos años. Lo que sí ha cambiado la figura es en la explotación del oro, ¿no? Una explotación irracional por empresas que no sé si tienen autorización o no tienen autorización, pero que al final utilizan gran maquinaria como grandes dragas para explotar ríos y algunos otros sectores, y donde el oro prácticamente sale de contrabando del país y ni siquiera figura en las exportaciones, en las estadísticas de las exportaciones. ¿Cómo ves este otro fenómeno? Evidente, Nico, evidente. El sector tradicional está mal, ¿no? Particularmente en lo que son las operaciones estatales y la crisis que en algún momento se generan en las cooperativas que se dedican al zinc y su comercialización. Pero la otra cara de la medalla, bueno, es en el tema del oro, un mineral que no está siendo aprovechado debidamente por falta de políticas, por falta de gobernanza dentro de lo que viene a ser nuestro país. Y es que los precios que han motivado justamente este despegue en lo que son los volúmenes de producción es considerable, ¿no? El año 2019 era una cifra récord que se había dado en la explotación de oro con 42 toneladas y el año 2021 esta cifra se supera, ¿no? El 2021 es la cifra récord que tuvimos en volúmenes de explotación en este siglo, 45,6 toneladas, ¿no? Este volumen no se había registrado ni cuando empresas grandes como Intisaimi o la mina Don Mario en Santa Cruz estaban en su apogeo, estaban en plena fase de explotación, ¿no? Son volúmenes tan desmedidos
Pero el dato que hay que añadir a este volumen de las 45.6 toneladas explotadas en 2021 es que el 94% de esta producción está en manos del sector minero cooperativo, vale decir 42.8 toneladas, ¿no? Y lo incoherente es que el impuesto que se paga o la regalía que se paga sobre este volumen es casi ínfimo, ¿no? Porque el valor que se ha generado de 2.626 millones de dólares en lo que viene a ser el valor de explotación, bueno, de estas apenas casi se ha dejado un tema de el 2.2% de este valor que no superan los 50 millones de dólares, Nico, ¿no? Entonces, algo está mal, ¿no? Y lo que está mal es la norma, lo que está mal es la escala de regalías que se da y las preferencias que se han dado al sector minero cooperativo, ¿no? Entonces, estamos desaprovechando un recurso estratégico no renovable en desmedro de lo que viene a ser cuestiones como el factor de medio ambiente, la conflictividad social y otros factores que creo que deben llevarnos a la reflexión para decir qué estamos haciendo para aprovechar esta coyuntura, pero en real beneficio del país. Alfredo, si bien el oro es importante para el Estado, para los bolivianos, genera recursos económicos, hay regalías, etcétera, pero será más importante el oro, traer más dragas que el medio ambiente. ¿Por qué? Porque, claro, el uso del mercurio también desmedido para la búsqueda del oro está generando problemas, ¿no? En varios ríos de nuestro país, no solo en el Beni, por ejemplo, se ha visto aquello en reportajes que han salido a diferentes medios de comunicación. Esta búsqueda del oro se está expandiendo hacia Pando y así en otros lugares, en el norte de La Paz, ni qué decir. Pero esto está afectando también a las comunidades cercanas por el uso del mercurio, ¿no? Y claro, hay una preocupación incluso a nivel internacional por este tema y porque todo esto va en desmedro del medio ambiente. Pero al parecer las autoridades no dicen nada, ¿no? ¿Cómo ves este tema? El tema es que de fondo no se está atendiendo el tema de una forma debida. Sin embargo, hay pasos que se deben reconocer. Uno de ellos es reconocer la problemática del mercurio, ¿no? Y ver que ésta no tiene un control de ninguna naturaleza en el Estado. La venta es libre, la comercialización es libre y que dentro de esta hay muchas colaterales, ¿no? No solo el mercurio que se está importando y se está usando en la industria del oro en Bolivia, sino el otro que también se ha detectado, que es el contrabando que se produce del mercurio que ingresa vía Bolivia hacia Perú, hacia Brasil, en países, en estos dos países donde está prohibido el uso del mercurio precisamente por este convenio de Minamata. Es que en este momento, pese a que nosotros hemos firmado el convenio de Minamata, no hay una ley específica, ¿no?, que conmine a los operadores mineros a dejar de usar mercurio. Claro, y los operadores mineros siempre se escudan en decir, es que no hay tecnologías que nos hayan planteado para poder sustituir el mercurio por otro proceso metalúrgico, otro reactivo, ¿no? Y algunos señalan que utilizar procesos de gravimetría y demás no se adecua al oro aluvial que en este momento se está explotando, pero que además algunos de otros procesos implicaría muchos costos, ¿no? Los encarecería. Claro, y uno podría decir que el problema es que estos señores que explotan tanto no quieren gastar algo de sus ganancias. Bueno, el problema es que no entendemos que solamente el problema no es que el explotador y directamente la exportación, sino hay que ver toda esta cadena que está en medio de lo que es la exportación y la producción. Y ahí me voy a los aspectos como las comercializadoras, que justamente los intermediarios que están dentro de esto, que son los grandes beneficiarios de esto, ¿no? Entonces, como en Bolivia está tan vigente el 21060, pese a que el gobierno del MAS siempre ha reiterado decir que esta ya ha sido eliminada, no, el 21060 sigue vigente particularmente en lo que es la comercialización de minerales, porque a partir del 21060 se establece la libertad de comercialización y exportación de minerales, entre ellas el oro, ¿no? Entonces, como esa libertad de hacer y la comercialización relativamente es fácil, ¿no?
Entonces lo que se hace mucha gente es dedicarse a esta actividad, ir a rescatar oro y exportarla del país, ¿no? Porque el oro está saliendo casi en su totalidad del país, ¿no? A ver, del año pasado, por ejemplo, del 2021, de las 45.6 toneladas, 44.1 han sido exportadas. Y lo poco que se queda acá es para el tema de orfebrería, para lo que es joyería y demás. Pero sigue saliendo, ¿no? Entiendo que la ley del oro que ha planteado el gobierno para rescatar el oro del país y fortalecer nuestras reservas es una medida evidentemente ponderable. El hecho es que no se dice cuánto del oro están pensando acopiar. En algún momento, alguna autoridad declaraba que lo que se pretende comprar al sector, bueno, a las cooperativas, iba a estar entre 2 a 4 toneladas. Digamos estas 4 toneladas. Si se compra estas 4 toneladas, de las 45 que se producen actualmente, apenas estarías comprando el 10%. Entonces, no sé si esto vaya a tener una incidencia mayor realmente, porque al haber una dificultad de controlar las operaciones mineras, que son las que generan contaminación, las legalmente establecidas ya resulta difícil controlarlas, entonces te imaginarás lo que es difícil controlar en las operaciones ilegales, que están diseminadas no solamente ahora en La Paz, se sabe que están en Beni, se sabe que están en Pando, se sabe que están por todos los trayectos de los diferentes ríos que existen en esta zona de la Amazonía, entonces se hace muy difícil, muy complejo el de controlar. Si te resulta difícil controlar a la minería legalmente establecida, yo creo que se hace más complicado el controlar a la minería ilegal. Entonces, hay muchos desafíos que están en torno a esto y yo creo, nosotros acá en algún momento en el CEDLA lo habíamos conversado, que para hablar del tema oro y para administrarlo de una forma eficiente, se requeriría de una ley del oro específica que aglutine toda esta problemática entre los factores tributarios, ambientales, el tema social, pero también el tema de la comercialización, que es un hecho que va afectando considerablemente a nuestra economía. Y eso debería ser urgente, ¿no? Porque urgente digo, porque realmente necesitamos también resguardar el medio ambiente en la Amazonía de nuestro país especialmente, ¿no? Alfredo, hace unos meses yo veía en tus redes sociales que publicaste un video donde la gente se aglomeraba, cómo corría para buscar oro, cuando las maquinarias en algunos lugares que están realizando este trabajo paralizaban sus actividades. ¿Esto se da todavía en algunas regiones de nuestro país? Coméntanos un poco, por favor, porque claro, también es importante la cantidad de gente que se traslada a estos lugares para tratar de conseguir y buscar oro, ¿no? Y esto da cuenta de cómo está la fiebre del oro en este momento. Sí, tenemos reportes, tenemos contacto con la gente que vive en las zonas donde nos ratifican que esta situación, que en algún momento lo había colocado en mis redes, se sigue ratificando porque la gente necesita de la subsistencia, necesita subsistir, necesita un ingreso cotidiano para poder alimentarse y abastecerse de elementos tan básicos. Y obviamente como el Estado ha sido incapaz de generar fuentes de empleo, más diversificar esta en muchas regiones, entonces la gente se ve obligada de alguna forma de recurrir a este tipo de trabajos, ¿no? El caso de lo que sucede con la fiebre del oro en las diferentes comunidades, los enfrentamientos a mano armada que se han dado en estos diferentes puntos de explotación de oro, son parte de ese reflejo, ¿no? De esa descomposición y de la incapacidad del Estado que se está dando para generar fuentes de empleo y mejorar las condiciones. En vano cuando escuchas un discurso de que vamos saliendo adelante, de que la economía está blindada y está bien, estos hechos te demuestran que no es así lo que pasa en las regiones. Y de lo que sucede justamente en estas regiones mineras es lo mismo que sucede en el sector tradicional. En el caso de Huanuni, donde se hablaba de juqueo, ahora no solamente es el tema de Huanuni. El caso se está dando en Colquiri con mayor crecimiento cada vez y también ahora se da en Porco, ¿no? En estos 3 distritos mineros, el conflicto del juqueo se está volviendo muy cotidiano por el tema de robar estaño particularmente. Y ahí volvemos a lo que mencionábamos hace instantes atrás. La facilidad de comercializar el mineral que se da en Bolivia por falta de control a las comercializadoras es el principal factor que motiva para que la gente se dedique a esta actividad ilícita. La gente roba el mineral porque necesita subsistir, porque no tiene posibilidades de empleo, pero además porque hay una facilidad de poder comercializar esto, entonces se dedican a esta actividad.
Entonces son factores que se está dando no solamente en el tema del oro, con estos escenarios donde hay una explotación desmedida de la misma gente, exponiéndose a muchos riesgos, también sucede en el sector tradicional. Alfredo, y Nico, si me permites, yo quiero hacer una última pregunta antes de irnos a los mensajitos. Alfredo, el presidente Luis Arce ha anunciado en semanas pasadas, en junio, si no me equivoco, sobre la incursión de nuestro país en la administración de tierras raras, ¿no? Esto implicaría regalías, que creo que se está trabajando desde el Ministerio de Minería, para nuevos minerales y metales. ¿Cómo ves este tema? ¿Cuán beneficioso sería para nuestro país? Bueno, la iniciativa es buena, ¿no? Sin embargo, recordemos que ya el 2009, la Constitución que han promulgado ellos mismos, ya hablaban de esto, ¿no? Pero mira, desde el 2009 hasta la fecha, cuántos años han pasado y recién, 30 años después, estás dándole atención a algo a través de un viceministerio, queriendo pasar algo más de lo que es lo enunciado, ¿no? Más allá del discurso que se quiera dar, lo que queremos ver son hechos. Ahora, esta iniciativa de por sí resulta buena, pero las ingratas experiencias que se han dado en algunos aspectos, particularmente por la Comibol, cuando la Comibol en este momento quiere hacerse cargo de algunas cosas y llevar adelante esto, siempre te surgen dudas, ¿no? Porque los fracasos que tiene la Comibol, por ejemplo, en el caso de la instalación de refinerías de zinc, hubo tres licitaciones fallidas por aspectos administrativos, no permiten que hasta el momento se aproveche el mineral del zinc en su refinación para obtener minerales valiosos como el indio, el rodio y otros agregados y valiosos que vienen con ello, y estos siguen saliendo del país. El zinc es el mineral que mayor exportamos los bolivianos, en promedio más de 500,000 toneladas por año, pero no le sacamos ningún provecho y todos estos minerales valiosos, pese a que se ha advertido, hemos sacado un reporte de industrias extractivas en el CEDRE el 2017, donde señalábamos que hay estudios que certifican de qué minas se podría obtener indio y son minas que están de alguna forma en intuición de la Comibol, el caso de Colquiri, el caso de Porco y otras donde se tendría este mineral, pero no se avanzó pese a ello y bueno, lo que se hace es pensar cuántas plantas vamos a construir, dónde las vamos a poner, cuando la idea sería, lo ideal, generar una sola planta de zinc, una refinadora de zinc que acopie la mayoría del zinc que se tiene en Bolivia y poder recuperar estos valiosos. Entonces, con esa experiencia, ¿qué podrías esperar de lo que se quiere hacer con este tema de minerales raros cuando tenemos una carencia, primero, de recursos humanos calificados, personas profesionales que te permitan proyectar un mejor aprovechamiento de esto? No has avanzado en tareas de geología que te permitan en este momento decir, no solamente parece que hay indicios de presencia de tierras raras u otros minerales críticos acá, sino decir cuánto tenemos, ¿no? Y a partir de ese volumen de cuánto tenemos, perfilar un proyecto que te diga, queremos hacer un proyecto de estas características que te permitan planificar algo. Creo que tenemos problemas con el internet, Nico. Sí, tenemos problemitas con el internet, se cortó el audio de Alfredo Saconeta, con quien estamos hablando a esta hora de la mañana. Alfredo, ¿nos escuchas? Sí, lo sé. Sí, se cortó por minutitos. Tengo algunos mensajes que nos han estado llegando. A ver, este mensajito dice de la señora Gladys Espejo: gobierno socialista, masista, inepto, incapaz, corrupto, no hace ningún tipo de inversiones, sigue beneficiándose de gobiernos anteriores, dice ese mensajito. A ver, este otro mensaje dice Mario Velázquez: seguimos con pensamientos arcaicos, técnicos, no técnicos, nadie habla de una planta de fundición de zinc, somos simples exportadores de materia prima y de todo, dice. Saludos, nos dice Mario Velázquez. Alfredo, te agradecemos muchísimo por haber conversado con nosotros. Quedan muchas preguntitas en el tintero. En otro momento te estaremos explotando, pero gracias por orientarnos sobre esto de cómo está la minería, esa minería que sigue dando el pan de cada día, pero para el gobierno parece que no representa mucho. Yo creo que no hay una sintonía en lo que significan proyectos, prospecciones, exploración con la gente
designada como ministro, viceministro. En la AJAM hemos visto gente que no sabe nada de minería, pero trabaja ahí. Yo creo que necesitamos también técnicos y expertos que asesoren y hagan diagnósticos importantes, ¿no, Alfredo? Ya casi en el final. Exacto, y solamente para concluir lo que decía anteriormente, va a haber muchas limitaciones si quieres hablar de tierras raras, porque no tenemos recursos humanos, no tenemos tecnología, ni tenemos la normativa que nos permita viabilizar una política clara. Actualmente no tenemos un plan sectorial de desarrollo minero desde el 2020. El que teníamos era desde el 2016 al 2020, que no se cumplió y está, en este momento estamos sin política sectorial. Y solo un punto para terminar, Nico y Gladys. Con esto que ha pasado del CIADI, hay un tema que todavía, bueno, varios temas, pero entre ellos hay un tema pendiente de lo que hablamos al inicio, lo que es el arbitraje de Glencore. En este momento seguimos en un arbitraje donde la Glencore exigía al Estado boliviano un pago de 675 millones de dólares, sí, ¿no? Por las nacionalizaciones de Colquiri y Vinto. Entonces, habrá que esperar qué es lo que sucede, pero ya las ingratas experiencias de lo que fue la Jindal, de lo que fue Kiborax, en este momento nos causa susceptibilidades con lo de Malcucota, que no nos fue bien en el sector minero, y creo que el mal negocio de las nacionalizaciones se está viendo expuesto en este momento. Yo creo que va a ser goleada. Con este mensajito más, a ver, dice Juan Edgar Vargas, escribe, dice, es una pena que no haya políticas para la minería. Con la anterior ley minera se podía tener acceso al trámite minero. Ahora ni él o interesado lo pueden ver, ni el interesado lo puede ver. Los términos en materia minera no se cumplen. Un trámite dura años en perjuicio de la economía boliviana. La consulta minera es una traba para la minería. Los llamados originarios se creen dueños de todo. Nosotros también somos originarios de la tierra, dice Juan Edgar Vargas. Querido Alfredo, un abrazo, gracias y hasta la próxima. Saludos, Nico, un gusto verte. De igual forma, Gladys, un abrazo y siempre es grato poder conversar con ustedes. A cuidarse.